Hola queridos hermanos y amigos, en esta bella mañana dándole gracias a Dios por estar con ustedes nuevamente con un nuevo video. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la escala o escalera de Jacob, que es en realidad una escala espiritual o escala de conciencia. Comenzando con el vamos a comenzar desde abajo, aunque cuando el Señor iba creando, creó fue ascendiendo. Es el Señor Dios, el creador de todo lo que existe, es un ser espiritual y la escala es espiritual, es una escala de conciencia que es manifestada. Esa conciencia es manifestada en la realidad tridimensional hacia afuera. Pero la escala de conciencia es interior, está dentro de cada ser humano, ¿verdad? Está dentro de cada ser humano. Entonces, comenzando con haciendo esa aclaración de que es un rayo de creación que baja, va ascendiendo. Él iba creando y iba ascendiendo a la escala hasta llegar de los cielos a la tierra. El Dios creador está en el cielo, está fuera de todo esto, Él está en la eternidad. La quinta dimensión es la eternidad, ahí no hay espacio ni tiempo. Entonces, decíamos que donde nosotros vivimos es la tercera dimensión, o sea, donde vive la carne. La cuarta dimensión es la dimensión del Hijo, el hombre completo, y la quinta dimensión es la eternidad, donde vive Dios. Aquí es la eternidad. Este nivel de conciencia es un nivel que está entre Dios, la eternidad, y la tierra. Entonces dice que Dios en el comienzo creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando dice las cosas, los cielos, dice las cosas espirituales, las cosas que no se ven, y luego creó la tierra, que son las cosas materiales, las cosas naturales. Y habíamos explicado que Dios puso a la criatura, que era un hombre semejante a Dios, pero con un cuerpo de carne. El Hijo es espíritu, alma y cuerpo espiritual. Y Dios es espíritu y alma. Por eso decimos y sabemos cuando leemos la Biblia que a Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo es el que lo expresó, es el que lo manifestó, lo dio a conocer a los hombres en la tercera dimensión. Es un rayo de creación que va en ascensión, que va en descenso cuando crea, pero que va ascendiendo cuando restaura. Entonces también decíamos y sabemos, o sea, todo esto va unido y tenemos que este es como la gran visión del plan de Dios, de la creación y de la restauración. Entonces, decíamos de que que el Hijo fue manifestado en la carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para completar la labor de muerte del hombre. El hombre inconsciente, porque aquí hay inconsciencia, ya vamos a hablar de eso. El hombre
estaba atado a su cuerpo, y eso lo hizo inconsciente de Dios inconsciente de Dios, de él, de sus semejantes y de su ambiente. Por eso es que hay guerras, por eso es que nos matamos unos a otros aquí en esta dimensión tridimensional, por eso es que pasamos, o sea, la gente carnal pasa sobre los otros para conseguir sus propósitos. Muchos andan en ese nivel de inconsciencia. Entonces, ¿qué hizo él? El Hijo fue el que vino a quitarnos del cuerpo para liberar al alma y darle una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Eso lo explicamos en el video pasado. Entonces, aquí vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a explicar la escala de creación, el rayo de creación que venía cuando creaba, vino descendiendo, vino de arriba para abajo, de la fuente que era Dios hasta la tierra, pasando por los cielos y la tierra, y luego cuando el hombre murió espiritualmente, viene el Hijo o el Padre por medio del Hijo a restaurar al hombre y lo pone nuevamente en la ascensión, a la escala de la inconsciencia a la conciencia y luego a Dios. Entonces, aquí, esta es la conciencia, quinta conciencia, esta es la cuarta conciencia, y aquí hay 3 tipos de conciencia, 3, 2 y 1. Entonces, investigando, el hombre se dividió, investigando, me di cuenta de que el cerebro del hombre tiene 3, es triuno, tiene una parte, la neo, o sea, la parte superior, que es la intelectual, la parte intermedia que controla la parte emocional, y la parte última o más primitiva, podríamos decirlo así, pero siempre importante, es la parte instintiva. Entonces estas 3 divisiones me dicen a mí de que hay personas en la tierra que son netamente intelectuales, pues, o sea, son brillantes, pero son disfuncionales porque no pueden usar las otras 2 partes. Y que hay personas emocionales, o sea, el drama, todo es problema, todo es tragedia, o sea, su carne se alimenta de esa situación, de los problemas, de la tragedia, y está la tercera, y no pueden controlar la emoción, y los intelectuales todo lo ven razón, o sea, por eso es que el hombre es dividido en la tercera dimensión, y por eso es que no nos entendemos. Y el último es el instintivo, puro instinto. Si tengo que matar para llegar a conseguir, pues lo hago, ¿me entienden? O sea, el instinto, el centro instintivo, el emocional y el intelectual están totalmente separados. Este es el hombre que está viviendo en la tercera dimensión. 3 conciencias, 3 tipos de hombre que no se llevan, o sea, este es el conquistador, el intelectual, el territorial. Este es el emocional, que es el que es la víctima de todo. Y este es el racional, que es el que razona todo, es muy inteligente, pero no hay empatía. O sea, no hay Dios, no hay nada. Entonces, esta es la situación en la tercera dimensión. La cuarta dimensión es un hombre completo, donde todos estos centros están totalmente acomodados y armonizados. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu. Tienen el espíritu
el cual le da vida al alma y al cuerpo, y todo es espiritual, al cuerpo espiritual. Y Dios, pues, que es la máxima conciencia, el creador de todo lo que existe, la fuente de vida espiritual en toda la escala de creación. Entonces, cuando el hombre cayó, el Señor Dios, creador de todo lo que existe, y ahora nuestro Padre, el Padre de todos los creyentes, comenzó la etapa de restauración. Y esta escala fue la que vio Jacob. Jacob ya fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Entonces, de Dios se inicia todo. Él escogió a Abraham y de Abraham salió el hijo prometido. Isaac era el hijo espiritual. Era el que representaba a Jesucristo. Ismael, que fue hijo de Agar, representaba al viejo Adán, al Adán caído, el que nació de la carne, el que nació por voluntad de hombre y no por voluntad de Dios. Entonces, de Abraham, Dios sacó un pueblo. Este fue el antiguo pacto. Sacó un pueblo para comenzar su proceso de redención o de restauración del hombre, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver la parte macro, la parte la parte macroscópica de la creación. Entonces vamos aterrizando y empezamos ya dentro de la dimensión tridimensional. Él se ubica y empieza a escoger un hombre, y del hombre sacó un pueblo, y cuando reestructuró todo, lo sacó del mundo, que el mundo tridimensional representa a Egipto, y entonces los empezó a entrenar en el desierto para llegar a él. Y en todo ese proceso pasaron todo ese proceso y empezaron hasta llegar al tabernáculo y luego al templo. Y esto era, como decíamos anteriormente, esto era lo que significaba. La tercera dimensión era el atrio, la cuarta dimensión era el lugar santísimo, y la quinta dimensión era el lugar, perdón, aquí me estoy equivocando, este es el lugar santo. El lugar santo, y este lugar santísimo, donde estaba Dios. Entonces, esto era el antiguo pacto. ¿Por qué se dio esto? Porque era parte del proceso de restauración del hombre. Dios tenía que llegar a su templo inicial, que era el hombre, ¿verdad? Pero para llegar a eso, él tuvo que primero sacar el pueblo, escoger un hombre, y de ese hombre sacar, prometer el hijo, que era, o el hijo prometido, que era Isaac, el espiritual, que era el que iba a el que representaba a Jesucristo. Y por último, construir el templo de piedra, primero el tabernáculo en el desierto, luego el tabernáculo de piedra. Esta era la comunicación, o el canal de comunicación a través del cual Dios podía accesar a esta dimensión. Todo este proceso fue necesario antes de que llegara el Hijo, ¿verdad? Que el Hijo era el que directamente se comunicaba con el hombre y el que iba a rescatar al hombre de ese cuerpo carnal que lo tenía aprisionado porque le faltaba el espíritu.
Y porque Dios no puede reciclar a este hombre corrupto, sino que lo pasa por la muerte y por medio del Hijo hace una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Pero todo es enfocado al hombre, ¿verdad? Al hombre. Entonces, esto fue el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ya llegamos al hombre. Y entonces, el hombre es un templo. El hombre es el templo de Dios. Ahora, y entonces, el hombre se divide, digamos, en dos partes. Y entonces, cuando hablamos de atrio, de carne corrupta, de carne mortal, estamos hablando de la parte, ver al hombre como una casa de 2 pisos. La parte terrenal, lo que toca la tierra, es su parte de la cintura para abajo. Este es el instinto, emoción, intelecto, descontrolado, dividido, y que producto de la falta del espíritu. La palabra de Dios nunca ha faltado en la tierra, pero como no tienen espíritu, el hombre caído no tenía espíritu, entonces no podía comer de la palabra de Dios, no podía, porque no tenía el espíritu. Entonces tenía que quitar el cuerpo corrupto y por medio de la resurrección dar al hombre una nueva naturaleza espiritual, donde el espíritu conectado con el alma y un nuevo cuerpo espiritual era el nuevo hombre que sí podía comunicarse con Dios. Entonces este es el aposento, el primer piso, digamos. Este es el aposento alto, donde vive aposento alto. Un aposento alto. Todo lo que Dios hizo, la cena, la Pascua, Él fue la Pascua, la verdadera Pascua. Entonces todo eso, antes de su muerte, Él iba trayendo a sus discípulos y, si recuerdan, tomaron la Pascua en un aposento alto. Esto quiere decir que ya estaba siendo abierta ¿cómo se llama? Ya estaban en el proceso ya, ¿verdad? De entrar en contacto directo con Dios por medio de la nueva naturaleza que Jesucristo nos da. Y entonces aquí el lugar santísimo que representa a Dios es prácticamente la corona del Hijo, ¿verdad? La corona del Hijo, el reinado del Hijo, que es dado por el Padre. Entonces o sea, la salvación, Dios es todo, está en todo y está en el hombre. El hombre era el microcosmos, vea, que representa el macrocosmos, pero es algo que está afuera, es algo que la eternidad está afuera del hombre, ¿verdad? Es la conciencia que dirige no solo al hombre, sino que donde la mente, la garganta y el corazón funcionan para expresar la magnificencia de Dios, no solo de palabras, sino que también de obra, porque la obra es producto de la nueva naturaleza, Entonces, amigos, esta es la verdadera escala, esta es la escala de creación y la escala de conciencia, o escala espiritual que Jacob vio
en aquel lugar, ¿verdad? Ustedes, estoy completamente segura que saben toda esa historia, por eso no cito la Biblia, porque la Biblia es un libro que lo han tomado literal, natural, en forma natural, y es un libro espiritual que tiene una interpretación espiritual, ¿verdad? Entonces, esta es la verdadera escala de Jacob. Él vino de lo macro a lo micro, vino de la eternidad pasando por los cielos y la tierra, y luego en el proceso de restauración del hombre comenzó con un hombre, luego con el hijo prometido, luego con las tribus, luego con toda la ceremonia, la ley y todo, y para aterrizar en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo de piedra, pero el objetivo final era el hombre. Y entonces esto sucedió hace 2000 años. La gente todavía está esperando la venida de Cristo, pero Cristo ya vino 2 veces. Vino en carne y vino en espíritu. Y ahora Él viene en cada generación a levantar muertos. Y esta generación no es la excepción, ¿verdad? Entonces, amigos, hermanos, nos quedamos hasta aquí por el momento y seguimos explicando en el siguiente video.